40 días en la palabra tiene 3 objetivos. ¿Cuál es el primero de ellos? Alguien que me ayude a recordarlo. Amar la palabra. El segundo objetivo, aprender de la palabra. Y el tercer objetivo, vivir ¿qué? La palabra. Y quiero hacerle una pregunta. Ya vamos en 5 semanas de nuestra campaña. ¿En cuántos ha crecido el amor por la palabra en estos 50 días? Esos 40 días. Amén. ¿En cuántos hemos aprendido más de la palabra en estos días? ¿Y cuántos estamos trabajando en aplicar la palabra de Dios a nuestra vida? Entonces dígale que está al lado suyo: Dios va a hacer cosas poderosas por cuanto has amado, has aplicado y ¿qué más? Y has aprendido la palabra de Dios. Hemos estado estudiando 4 semanas. En la primera semana, ¿cuál fue el tema? Alguien que me ayude a recordarlo, por favor. ¿Cuál fue el tema de la primera semana? ¿Cuál fue el tema de la primera semana? Listo, vaya al final de donde están los puntos de la guía y ahí va a encontrar los 4 temas. ¿Cuál es el primer tema? Pronúncialo. El segundo tema, ¿cuál fue? Visualízalo. El tercer tema, pruébalo. Y el cuarto que vamos a ver esta mañana, ¿cuál es? Parafraséalo. Muy bien, y vamos a hablar precisamente de 4 problemas que tenemos para desarrollar nuestro tiempo. ¿Con quién? Con Dios. Número 1, voy a mencionarlos y luego los vamos a empezar a desarrollar. Primer aspecto que tenemos, el problema de la disciplina. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? El problema de la disciplina. Un segundo problema, ¿cuál es? El problema de ¿qué? De la sequía. ¿De acuerdo? El tercer problema que vamos a trabajar hoy es el problema de las distracciones. Y el cuarto problema, el problema del desánimo. Entonces recordemos cuáles son esas 4 áreas con las que debemos luchar para desarrollar nuestro tiempo y estudio de la palabra. Número 1, problema con ¿qué? Con la disciplina. El segundo problema, con las distracciones. El segundo, ¿cuál es? Periodo de sequía. Lo estaba probando. El tercero, ¿cuál es? Las distracciones. Y el cuarto es el problema del desánimo. Muy bien. Entonces es importante entender que el tiempo con Dios es algo que debemos tomarlo, y lo aprendíamos la última lección, tomarlo con gran seriedad, ¿de acuerdo? En este sentido, el primer problema que tenemos que afrontar nosotros es la falta de ¿qué? De disciplina. No hay ninguna transformación en nuestra vida a menos de que no desarrollemos ¿qué? Disciplinas. Un ejemplo, ¿por qué fracasan las dietas? A ver, ayúdeme. Porque no somos ¿qué? ¿Cuántos decimos, Señor, cuántos dijimos? Mire, yo lo dije, le confieso acá, 2024 dije, Señor, este año me voy a disciplinar. ¿Y qué cree? ¿Que me he disciplinado o no? Diga la verdad, hermano, ¿no? ¿Sí o no? Usted dice en el ahorro, ¿por qué a veces no ahorramos? Porque nos falta ¿qué? Disciplina. Y es importante entender que para crecer en estos 4 aspectos que nos mencionaba nuestro pastor, necesitamos trabajar en esa área de la indisciplina. Ahora, uno de los elementos que vamos a tener y va a ser un enemigo nuestro, y es la batalla de las ¿qué? De las cobijas. Porque a veces nuestra lucha no va a ser contra Satanás, sino ¿contra quién? Contra Sabanás. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué razón? Y en estos días que ha estado el clima tan delicioso, uno que dice, me voy a levantar para tener mi devocional, pero yo no sé si a usted le pasa que uno dice 5 minutos más, y esos 5 minutos ¿en qué nos convierte? Y cuando usted se despierta dice, era las 5:30, ahora son las 6:30. Entonces tenemos que entender algo en este aspecto, hermanos. Si queremos trabajar en la disciplina, vamos a tener que luchar con varias cosas y disciplinarnos en algunos aspectos de la vida. Número 1, determine, y esto es importante entenderlo, cómo fortalecer esa área para desarrollar una disciplina espiritual. Determine ir a la cama a qué horas. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver el dormir o el acostarme a tiempo con desarrollar una disciplina espiritual? Va a ser muy complicado que nos levantemos temprano para tener un tiempo con Dios, a menos de que no nos disciplinemos, ¿sí o no? Usted dirá, no, pero es que, y es imposible que uno se acueste a las 12 y pretender levantarse uno a las 5 de la mañana. Eso va a ser todo un desafío. Por eso tenemos que disciplinarnos en el tiempo en que vamos a ¿qué?
A acostar y dormir. Otro aspecto que tenemos que aprender es, si usted determinó levantarse para tener un tiempo con Dios, ¿qué debe hacer, hermano? Levántese como inmediatamente. No diga 5 minutos más, porque esos 5 minutos nos van a meter en qué, en problemas, ¿sí o no? Pero también es importante entender y cuidarnos de algo que son los ladrones del tiempo. ¿Qué es lo tercero que debemos tener cuidado? ¿Qué es un ladrón o qué puede ser un ladrón de tiempo? Algo en lo que perdemos ¿qué? Y una de las cosas en las que más hoy estamos perdiendo tiempo es en ¿qué? Dígame la verdad. En las redes. Y uno a veces dice, es que son los muchachos, pero uno también ve los abuelos. Y pasan tiempo y tiempo y tiempo que se va ¿qué? Perdiendo. Y esto es importante que lo entendamos. No es que es malo que usted vea televisión, no es que es malo que use el internet, no. Lo que tenemos que aprender es que usémoslos sin que estos nos hagan perder ¿qué? El tiempo. Algo que aprendí es esto: cuando usted entre a internet, entre a navegar, no a divagar. Por eso se llama navegación, no divagación. ¿Por qué? Porque el que divaga en internet entra a ver lo que le salga. Pero el que entra a navegar sabe a qué va a entrar, y así como va a entrar a buscar, sabe cuándo salirse. Entonces tenemos que ser administradores y no dejarnos robar de esos ladrones de ¿qué? De tiempo. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Por otro lado, es interesante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la siguiente actitud: sabemos que necesitamos tener un tiempo con Dios, pero no lo hacemos una necesidad de nuestra vida. Y eso es algo que nos está robando ¿qué? El tiempo con Dios. Pero también es importante otro consejo para disciplinarnos. ¿Cuál es? Váyase a la cama, pero ¿con qué? Con una escritura. ¿En dónde? Que lo último, yo creo que esto debe ser una tarea para todos nosotros, que lo último que leamos antes de que nuestros ojos se cierren debe ser ¿qué? Para que al dormir, ¿qué hay en nuestra mente? A veces el resultado de nuestros sueños viene como lo que soñamos viene como resultado de lo que estamos ¿qué? Viendo. Y usted dice, y soñé que me atracaban. Pues es que 10 minutos antes de dormirse se vio un problema ahí. Obviamente va a soñar eso. Me vi una película de terror y sentí, hermano, anoche soñé que los demonios me perseguían. Pues ¿me explico? Entonces, ojo que es importante. Mire lo que dice el Salmo 1, que nos ayuda a entender esto. Dichoso el hombre, que ¿qué dice la palabra? Que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche ¿qué hace? Hermano, que lo primero que usted y yo hagamos en el día sea leer ¿qué? La palabra de Dios. Y lo último con lo que cerremos el día sea ¿con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, el primer enemigo con el que tenemos que trabajar para crecer en estas disciplinas y trabajar y dejar una generación de relevo es en el área de la disciplina. Disciplinándonos, número 1, ¿en qué dijimos? Váyase a qué horas a la cama, a tiempo. Número 2, cuando se va a despertar, levántese como de inmediato. Otro elemento, cuídese de los ladrones del tiempo, y antes de ir a la cama debe tener en donde la palabra. Ahora, es muy común, y escúcheme, voy a decir esto, es muy común hoy ver creyentes secos espiritualmente. Es muy común hoy estar viendo creyentes espiritualmente fríos. Es muy común ver eso, y uno dice, ¿y por qué es tan común ver eso? Por la desconexión que está habiendo constantemente entre las personas y la palabra de ¿quién? De Dios. En ese sentido, hay un segundo elemento con el que tenemos que batallar. ¿Cuál es? La batalla de ¿qué? Esos periodos de ¿qué? De sequías. Y es importante entender que todos los que estamos aquí vamos a tener momentos de bajonazos. Hay momentos que usted está animado, pero hay momentos que las circunstancias nos bajonean. ¿Nos ha pasado eso o no? Todos los hemos vivido. Pero en ese sentido tenemos que aprender algo en esta mañana. Sus emociones no pueden determinar sus disciplinas espirituales. Es decir, hoy tengo ganas de buscar a Dios, y cuando tengo ganas lo busco, y cuando no tengo ganas no lo busco. No, esto no, las emociones no pueden determinar nuestra búsqueda ¿con quién? Con Dios. ¿Me estoy haciendo entender? No es que hoy estoy contento, hoy estoy feliz, hoy sí voy a buscar a Dios. No estoy feliz, estoy triste. No, a pesar de las emociones que esté viviendo, seamos determinantes en buscar a quién,
a Dios, con ganas o sin ganas. Y un versículo que mencionaba nuestro pastor ahorita, o me hacía reflexionar. Hace poco, leyendo Josué capítulo 1 versículo 7 y 8, el Señor le dice a Josué: esfuércese por hacer conforme a todo lo que está en el libro de la ley. Pero la palabra esforzarse tiene una característica: haga lo que sea necesario por estudiar. ¿Qué? Y en estos días, una experiencia personal, estaba súper cansado de toda una jornada de trabajo y lo demás. Y eran como las 12 de la noche y no había tenido mi tiempo con el Señor en estudio de la palabra. Y entonces yo dije: me voy a acostar y mañana temprano hago el de hoy y hago el de mañana. Pero ¿sabe qué vino a mi corazón? Esa palabra: aunque no tengas fuerza, quiero que busques mi palabra. Y eso es lo que el Señor le dice a Josué: aunque no tengas fuerza, aunque no tengas ganas, búscame, porque ahí vas a encontrar que la fortaleza de mi vida. Y estos días, leyendo el libro de los Salmos, ha sido algo tan espectacular, porque el salmista nos está mostrando a Dios de una manera tan poderosa. Me encantó el Salmo 66, el Salmo 67, el Salmo 68, donde el salmista les está diciendo: recuerden lo que Dios hizo, recuerden lo que Dios está haciendo, pero tengan la confianza que el mismo que hizo y hace, lo seguirá haciendo. ¿Y eso de dónde salió? De los Salmos. Entonces es importante que, a pesar del cansancio, aprendamos a ¿qué? A buscar a quién, al Señor. Ahora, ¿por qué una persona, un creyente, se seca? Número uno, porque hay desobediencia. ¿Qué es lo primero que hace que un creyente empiece a secar espiritualmente? Que su vida empieza a incurrir en la ¿qué? En la desobediencia. Entonces, donde hay desobediencia, puede ser resultado de un pecado que no se ha confesado. Puede ser resultado de saber lo que tengo que hacer, pero no lo he hecho. Y si me regala este versículo allí, Primera Tesalonicenses 4:8, mire lo que dice. Primera Tesalonicenses 4:8. Si me lo regalas en la TLA o la PDT, porfa. Mire lo que dice acá. Por eso, el que rechaza esta enseñanza, y me impactó esto, hermanos, no nos está rechazando a nosotros, dice Pablo, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes el Espíritu Santo. Cuando yo escucho la palabra y no la obedezco, no estoy rechazando al predicador, estoy rechazando al Dios que inspiró ¿qué? La palabra. Santiago 4 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por qué. Entonces, una de las cosas que produce sequía es que hay que, hermanos, desobediencia. Por eso es importante aprender: Dios te dará al nivel de la obediencia. Dios no te va a dar más, algo más, si no has obedecido lo que ya te dio. Dios te da más cuando ya tú y yo obedecemos lo que Él nos ha dado. Un segundo factor que produce que una persona esté seca espiritualmente es su condición física. Y esto es bonito entenderlo. Y aquí quiero irme o más bien direccionarlo a algo clave. Y es que cuando no hay descanso, una persona, ¿cómo se pone cuando no ha descansado bien? ¿Cómo se pone? Dígame la verdad. Mal geniado. ¿Sí o no? ¿Cómo más se pone uno? De mal humor. Está estresado, está incómodo, se amarga. Y déjeme decirle algo: una de las cosas más espirituales que usted y yo podemos hacer, ¿sabe qué es? Descansar. ¿Quién descansó y nos lo enseñó? Dios hizo toda la creación en ¿cuántos días? ¿Y qué hizo el Señor en el séptimo día? Pero no solo descansó, la Biblia dice algo más: y bendijo lo que había que. ¿Sabe algo? Cuando aprendemos a descansar, es una señal de que confiamos en el Señor. Por eso, porque hay muchos que están enfermos, porque hay muchos que tienen hoy migraña, porque hay muchos que hoy tienen, decirlo, ardores, se llama úlcera. ¿Por qué? Reflujo. ¿Por qué? No comen bien, no descansan, están estresados, están a punto de una trombosis. ¿Por qué? Porque no descansan. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Otro factor que genera sequía, ¿sabe qué es? Tratar de hacer demasiadas cosas. ¿Qué es otro factor? ¿Tratar de qué? Y eso genera sequía porque usted corre y no tiene tiempos para escuchar a quién. Y yo quiero decirle, uno no es productivo por lo mucho que corra, uno es productivo por lo mucho que aprende a escuchar a Dios. Y cuando usted aprende a escuchar a Dios, trabajará menos, pero los resultados serán más, en el nombre de Jesús. Entonces estamos saturados de cosas. ¿Y cómo está? No tengo, que tengo. Y es una batalla contra reloj, está afanado, está corriendo, y eso espiritualmente nos seca a tal punto que ya no tenemos tiempo para oír la voz de quién. Señor, y aquí estoy, sí voy a orar. Señor, te doy gracias por este día, Padre Celestial, en el nombre. Chao, Señor. Y el Señor le va a hablar y usted ya va como a 1 kilómetro de distancia. Y hablamos, pero no hemos aprendido a qué, a escuchar. Otro elemento que genera sequía, ¿sabe qué es? Cuando caemos en una rutina, cuando todo se vuelve ¿qué? Lo mismo. Ya me acostumbré a ir solo los domingos. Ya me acostumbré y caemos en una religiosidad, pero no hay una relación con quién. Y yo creo que una de las cosas más hermosas que usted y yo podemos experimentar es desarrollar una relación con nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Otro aspecto que nos hace secos, ¿sabe qué es? No compartir la palabra, no compartir con otros lo que Dios nos está hablando. Y a veces solamente recibimos y nos volvemos como el mar muerto. ¿Por qué el mar muerto está muerto? Porque el mar muerto solo recibe, no da nada. Todo lo que llega del mar de Galilea pasa al río Jordán, y todo lo que va del río Jordán termina en el mar muerto y se muere y pierde la vida. Todo pez que vaya por el río Jordán y caiga en el mar muerto se muere, porque no hay vida. ¿Y por qué no hay vida? Porque ese mar no comparte ¿qué? Y cuando usted y yo dejamos de compartir de Jesús, nos empezamos a estancar, y eso hace que nos sequemos como espiritualmente. ¿Cuál es el primer problema? Dijimos, el problema de la ¿qué? De la disciplina. Número 2, el problema de la ¿qué? ¿Cuántos necesitamos bajarle al acelerador, hermano? ¿Cuántos necesitamos bajar el ritmo? ¿Para qué? Para descansar. El tercer problema que tenemos, ¿cuál es? El problema de las distracciones. Y si hay algo con lo que hoy se lucha, es con la atención dispersa. Es decir, oímos pero no escuchamos, vemos pero no pero no miramos. Y en este sentido tenemos que desarrollar algo: cómo aprender a dejar de ser tan distraído y tener una atención más centrada. Lo primero que tenemos que aprender, y lo repetimos acá, es asegúrese que en esos momentos que usted va a estar con Dios, después de haber descansado, ¿cómo debe estar? Primero, aquí es importante esto, devuélvelo. Esas distracciones es la batalla que vamos a tener ¿en dónde? En nuestra mente. Y a veces la mente es un campo ¿de qué? De batalla. No sé si a usted le ha pasado que usted dice: voy a orar, Señor, te doy gracias, Padre. Y cuando usted se da cuenta, o está dormido, o usted está pensando en otra cosa, y como que dice: oiga, la verdad que usted está orando. Ay, sí, Señor, y se devuelve. Y ese es uno de los ¿qué? ¿Cuántos luchamos con esa distracción? O que usted arranca a orar: sí, Señor, ay, Señor, mira a Margarita, Padre, lo que le pasó a Margarita. Y usted dice: sí, oiga, doña Margarita, ¿qué será de la vida de doña Margarita? Y se pone a pensar, y cuando se dio cuenta está distraído. ¿Cómo trabajar en eso? Número 1, completamente despierto. Pero otra pauta importante: si usted es de los que se siente y se duerme leyendo la Biblia, si se sienta a orar y se duerme, ¿qué debe hacer? Lea la palabra con voz alta, que usted se pueda, pero también pueda orar en voz Por eso escoja un lugar donde estar a solas con el Señor. Estas son pautas que le ayudarán a mejorar en esas áreas. ¿Vamos bien? ¿Qué más hacer? ¿Qué se nos recomienda? Mientras que usted tenga esos tiempos, si usted tiene problemas de concentración, ¿qué hay que hacer? Camine mientras que A veces en la oración le decimos: hermano, deje el celular ahí puesto y levántese, porque uno sabe que hay hermanos que lo acompañan a uno en el espíritu, porque el cuerpo está dormido.
Sí, hay unos que prenden el devocional y lo ponen ahí al ladito y levantan la mano y se quedan con la mano levantada. Y cuando uno los ve, no están hablando en lenguas, sino roncando en lenguas. Entonces, en ese punto, ¿qué tenemos que hacer? Si usted dice, no, yo me duermo, hermano. No, ¿qué hago, Señor? Aquí estoy, quiero orar, quiero buscarte. Entonces, esos son aspectos importantes. Y frente a esas distracciones que a veces van a venir, cosas que usted se acuerda, por favor, coja una agenda y escríbalas. Entonces la hermana Milvia se vino, está orando y toca pagar el recibo. Sí, el recibo. Pero no deje que, escríbalo y deje la agenda al lado, para que se centre en lo que se tiene que. Y eso nos ayudará en la batalla de ¿qué? De nuestra mente. Entonces recordemos, primer obstáculo que vamos a tener, ¿cuál es? El problema de la ¿qué? ¿Cuántos tenemos que trabajar en disciplinarnos más en el nombre del Señor? Solo dos. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos tenemos que ser más disciplinados? Yo sé que aquí hay hermanos que son muy disciplinados para algunas cosas. ¿Qué tal si esa disciplina la llevamos ahora a quién? A la palabra. Número 2, los periodos de ¿qué? ¿Por qué una persona se seca? ¿Es casualidad que un cristiano esté seco? No, es el resultado de ¿qué? De que hay desobediencia, de que no hay un descanso, de que hay mucho activismo, de que hay una rutina y de que simplemente no comparte lo que el Señor le ha dado. Pero lo tercero, ¿qué es? Las distracciones. Y es algo porque va a ser una batalla en donde, en nuestra mente. Pero hay un cuarto problema con el que tenemos que trabajar. ¿Cuál es? El desánimo. ¿Y cuál es el desánimo? Yo no sigo esta dieta porque la hice 3 días bien, pero el cuarto me descargué. Y entonces uno que dice, yo para qué hago dieta si no voy a ser juicioso, ¿sí o no? Y muchos sé que les pasa así. Yo empecé bien y usted dice, pero la verdad me desanimé porque no continué. Pero quiero decirle, hermano, tenemos que luchar contra el ¿qué? Contra el desánimo. Si usted empieza una escuela, termínela. Amén. Si empieza a leer un libro de la Biblia, ¿qué hay que hacer? Termínelo. Si usted empezó una disciplina espiritual, no la deje a la mitad, termínela. Porque esa será una de las maneras que nos ayudará a vencer ese doble ánimo. Y hay cosas en las que tenemos que trabajar. Por eso es importante entender esto. No hay nada más difícil que tener un tiempo con Dios todos los días. Y ahí tenemos que ¿qué? Que trabajar. Y ahí tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque esto nos ayudará a dejar una generación como conectada con el Señor. Yo no quisiera que se diga los hijos de Lucía, los hijos de Doris, los hijos de Mauricio. Ellos fue la generación que se extendió y siguió extendiendo el reino de Dios. A mí no me gustaría escuchar eso. Que uno diga los hijos de otros extendieron el reino de las generaciones, sino que uno pueda decir mis hijos extendieron el reino de las generaciones. No que uno diga la iglesia extiende el reino de las generaciones. ¿Sabe yo qué deseo? Que un día mis hijas sigan extendiendo el reino de Dios a las generaciones. Y luego un día mis nietos sigan extendiendo que el reino de Dios y aunque no estemos aquí, que ellos sigan predicando que. Porque aunque nosotros no estemos, el Señor seguirá estando con ellos. Dice amén a eso. Entonces tenemos que trabajar en enseñarle la palabra. Tenemos que trabajar en educar. Tenemos que trabajar en invertir. No va a ser fácil, porque para educar primero tenemos que ser transformados. ¿Quiénes? Porque no hay mejor ejemplo que arrastre que el ejemplo mismo. Y alguien dijo esto que me gusta: porque una imagen vale más que 1000 palabras. Y ojalá con hijos que son muy sinceros. ¿Cuántos tienen hijos sinceros? Que de frente se la van soltando a uno, ¿sí o no? Tal cosa, pero usted lo hace. Y tenemos que cambiar para dejar una generación como conectada en el nombre del Señor. Amén. Entonces, el desánimo vendrá. El diablo va a querer ponerte desánimo. La carne va a querer desanimarte. El mundo te va a querer ¿qué? Desanimar. Y vamos a tener que luchar en esa batalla del desánimo con un enemigo llamado las ¿qué? Las ocupaciones. ¿Cuál es ese enemigo?
las ocupaciones. Y esto es importante. Las ocupaciones. Satanás, escuche esto, si Satanás logra sacarte de la palabra, te va a desenfocar. Porque la ruta nuestra, ¿cuál es? El GPS nuestro, ¿cuál es? Y si en nuestra vida no está la palabra para direccionarnos, fácilmente saldremos y nos desalineamos ¿de qué? Del propósito de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá que bien. Y luego el Señor en Juan 15 le dice a los discípulos: permanezcan en mis palabras, permanezcan en mí mis palabras, y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre. ¿Sabe qué dijo Jesús? Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, los lo daré. Y uno dice: ¿y por qué el Señor dice que lo va a dar? Porque cuando una persona aprende a pedir conforme a la palabra, no pide según sus deseos, aprende a pedir conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque Romanos 12:2 dice: no se amolden a este siglo, sino transformados mediante la renovación de ¿qué? Del entendimiento. Lo que cambia una vida, ¿sabe qué es? La palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios transforma mi vida, pasa algo: aprendo a conocer y a decidir conforme a la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Por eso necesitamos ¿qué? Permanecer en ¿dónde? Porque hay algo que Satanás no quiere, y es que usted conozca y guarde y ame ¿qué? La palabra. Por eso, ¿qué es lo que Satanás le va a querer robar? En la parábola del sembrador, ¿a quién vino a robarle la semilla? Dice que vino el malo, recibe la semilla, la oye pero no la entiende. Vino el malo y le roba ¿qué? Y lo dijimos hace 8 días, Satanás no está preocupado porque usted venga al culto. Hay algunos que hay un cuento así raro, que el diablo lo está de la mano y le dice: vaya, entre a la iglesia, allá lo espero. Y cuando salen del culto dice: ya acabaron, vámonos. ¿Y vámonos a qué? A seguir viviendo de la misma manera. Y tienen mente bíblica mientras que están en el culto. Termina el culto y la mente es igual a la del mundo, porque no hay una transformación. Entonces necesitamos experimentar ¿qué? Cambios. Mientras que usted y yo no apliquemos la palabra, nuestra vida va a estar ¿qué? Vacía y desenfocada. Terminamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Por eso, para esas ocupaciones necesitamos hacer algo. Establezca un compromiso ¿con quién? Con Dios. Dijimos la semana pasada, el caminar con Dios es un tema serio. No es un juego, no es una recocha, es algo que serio. Entonces, no, ojo con esto, haga un compromiso no por cumplir un deber. Porque no hay nada más feo que la esposa le dé un pico a uno porque le toca, ¿sí o no? Ok, dice Michael. Esposos que el esposo, hermano, la esposa le da un pico porque le toca a uno, ¿qué dice? No me dé nada mejor. Porque un pico hay todo simple, hay como hay pues tocó, no. Y aquí viene algo: no haga el devocional, no tenga un tiempo con Dios porque le toca. No, tenga un tiempo con Dios porque le gusta estar con quién, con Dios, para escuchar la voz de quién. Y yo quiero decirle, hay algo que hoy necesitamos más que nunca, y es escuchar la voz de quién, de Dios. En medio de un mundo lleno de muchas voces, tenemos que aprender a escuchar la voz de quién. No tenga un tiempo con Dios, haga un compromiso, pero no por obligación, no por cumplir un deber. Hágalo por cultivar una ¿qué? Una relación con quién, con el Señor. Otro aspecto: cuando nos dan una cita médica, ¿qué hacemos nosotros? Casa que se respete tiene almanaque en la nevera, ¿sí o no? ¿Y qué hace uno? 14 de noviembre, cita tal cosa con la doctora tal o doctor tal a tal hora. ¿Qué debemos hacer en nuestra agenda? Haga un calendario donde ponga las fechas que usted tendrá para encontrarse con quién. Saque una fecha al mes para estar en un ayuno. Saque una fecha al mes para estar en un tiempo a solas con quién, con el Señor. ¿De qué sirve un celular, aunque sea el último iPhone, si no tiene batería? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve el último carro, último modelo, si no tiene combustible? ¿De qué sirve? O sea, de nada sirve tener carro fino
si no tiene combustible, ¿sí o no? De nada sirve tener un buen celular si no tiene ¿qué? No tiene batería. De nada sirve profesar un cristianismo si no tenemos una relación con ¿quién? Con Dios. Se requiere una relación con ¿quién? Con el Espíritu Santo. Otro aspecto importante: esté preparado para ¿qué? Para las excusas y ¿qué más? Y el ataque de ¿quién? Si hay alguien que no quiere que usted crezca, ¿cómo se llama? Satanás y sus demonios. Y yo quiero pedirle un favor, hermano: no le hagamos el trabajo fácil al diablo. ¿Cuándo yo le hago, hermano Omar, el trabajo fácil a Satanás? Cuando no practico la palabra. ¿Cuándo le hago el trabajo difícil? Cuando obedezco la palabra. Y siempre habrá una excusa: si es que no tengo tiempo. Y estos días le decía a alguien: todos tenemos las mismas 168 horas en la semana. El problema no es el tiempo, el problema es no darle ¿qué? Prioridad. En ese sentido, el enemigo hará todo lo que él quiera para que tú no tengas un tiempo ¿con quién? Con Dios. Te va a enfermar, te va a cansar, te va a desanimar, te va a hacer una cantidad. Pero ahí tenemos que prepararnos frente a eso. Otra estrategia que él utiliza, otra herramienta más bien que tenemos que tener en cuenta: deje su Biblia ¿cómo? Abierta. ¿En dónde? Que lo primero que leamos, lo dijimos ahorita, sea ¿qué? Pero lo último que leamos sea ¿qué? La palabra de Dios. Crezca en ese deleite. Y esto es importante que lo entendamos. Yo sé que en algún momento de la vida nos ha pasado que por las ocupaciones no hemos alcanzado a almorzar. ¿A alguien le pasa? Y usted dice: oiga, estoy desde las 6 que me paré, no he parado y son las 5 y ni almorcé hoy. Yo le hago una pregunta: porque usted ese día dejó de comer, ¿el resto de su vida usted dejó de comer? ¿Qué hace uno? Que lo que no me comía el almuerzo, el calentadito, y uno dice en la cena, ¿sí o no? Ahora, me llama la atención acá, porque si no dejamos de comer cuando hay días que no almorzamos a la hora que es. Voy a dejar este ejemplo. ¿Por qué dejar de buscar a Dios cuando hubo un día que lo dejamos de hacer? ¿Sí me hago entender la ilustración? Si usted no dejó de comer por un día que no almorzó, ¿por qué dejar de buscar a Dios por un día que no lo hizo? Tenemos que trabajar ¿en qué? En esas áreas, hermano. Por eso, escuche: no deje que nadie le robe ¿qué? Su tiempo. ¿Con quién? Con Dios. La clave, ¿dónde está, mis amados hermanos? La clave está en que seamos persistentes. ¿Por qué la viuda logró que ese juez le hiciera justicia? ¿Alguien recuerda por qué la viuda logró que ese juez le hiciera justicia? Porque esa viuda fue ¿qué? ¿Y qué dijo la señora? Hasta que este señor juez no me haga justicia, yo no dejaré de venir acá. Y el primer día dijo buenas y estuvo persistiendo y persistió. Yo me imagino que los días llegaron y ese señor ese juez le conocía el sonido de los tacones a esa mujer. Y ese juez que decía: ya viene esta vieja, ya viene a echarle cantaleta. Y llegó un momento donde fue tanta la persistencia de esa mujer que ¿qué dice la Biblia? Que el juez le dijo: le haré justicia, no sea que ¿qué? Que me enloquezca. Necesitamos ser ¿qué? Vea, Señor, yo no voy a dejar de orar hasta que usted no haga. No me bendices, no te soltaré. Y cuando Jacob terminó caminando como cojito, la gente le dijo: oiga, Jacob, ¿qué le pasó? Tuve un encuentro con Dios, y en ese encuentro Dios me bendijo. ¿Sabe qué le pasó a Jacob ese día? Que ese día el ángel le dijo:
ya no serás más engañador. A partir de hoy serás que Israel. Cuando usted tiene un encuentro persistente con Dios, muchas cosas en su vida van a cambiar en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que hacer ¿qué, hermano? Felicito a esas mamás que oran y dicen: Señor, haz algo en mis hijos. No veo nada, pero haz algo. No veo nada, pero haz algo, Señor. Tenemos que ser ¿qué? Persistentes. La Biblia dice que esta carrera, ¿quién la gana? No los que la arranquen, no, los que lleguen hasta donde. Bueno, tenemos que trabajar en desarrollar hábitos, desarrollar disciplinas. No espere que le den ganas, porque no le van a dar. Necesitamos disciplinarnos para crecer. Pero quiero decirle, hermano, esto no lo podemos hacer en nuestra fuerza de voluntad. ¿Sabe qué necesitamos? Depender de quién. ¿Qué necesitamos? Depender de qué? Del poder de Dios. Y escuche esto: la fuerza de voluntad no funciona a largo plazo. Es que yo he querido dejar esto, pero no he podido. Porque lo haces en tus fuerzas. Pero cuando dejas que sea el Espíritu Santo, Él te va a ¿qué? Ayudar. Entonces necesitamos que Dios nos ¿qué? Nos ayude. Necesitamos que en la debilidad Dios nos ¿qué? Ayude. Señor, recuerdo tanto una situación personal que me senté en la cama, estaba en un viaje y me senté en una cama donde estaba quedándome y le dije: Señor, o tú me ayudas o yo las embarro. Porque yo no podía solo, necesitaba ¿qué? En esta situación, Señor, o tú me ayudas o yo acabo mi hogar, Señor. Señor, o tú me ayudas o yo sigo haciendo daño. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuánto necesitamos pedirle su ayuda? Que en medio de las debilidades Él nos ¿qué? Mire, he querido dejar el alcohol, he querido dejar el cigarrillo, he querido dejar la pornografía, he querido dejar todo eso, pero no puedo. Porque esto no depende de ti. Necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo, hermano. No sé si me estoy haciendo entender. Esto no depende de su fuerza. Esto no depende de su talento. Esto no depende de su habilidad. Esto depende ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8. Escriba ese texto ahí en su guía. Versículo 26. En la 60, por favor. Creo que el Señor está aquí. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero esto me parece tan interesante. Pero el Espíritu mismo, ¿qué dice la palabra? Intercede ¿por quién? Por vosotros, por nosotros, con gemidos que hay días que usted y yo los arrancamos sin orar. Pero ¿sabe quién sí ora por nosotros? Pero ¿cómo ora? Otra versión, porfa, NTV. ¿Cómo ora? Miremoslo. NTV. Leámoslo ahí entonces. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? ¿Cuántos tenemos debilidades? Solo la hermana Arelis. ¿Cuántos tenemos debilidades? Ve acá. Nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por quién. O sea, yo me imagino al Espíritu Santo clamando por usted y por mí, Michael.
Padre, guárdalo y no lo dejes caer. Guárdalo de la tentación, guárdalo del pecado, pero su oración está de constante. ¿Por quién? Por usted y por mí. Hay alguien que no ha dejado de orar por nosotros y se llama ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser amigos de ¿quién? De Él. Y en medio de mi debilidad, Él me da la fuerza ¿para qué? Para vencer. Él me da la fuerza para no ¿qué? Para no caer. ¿Y qué más dice el versículo 29? Dice, sigue por favor. 27, rápido. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede ¿por quién? Por nosotros, los creyentes, en armonía ¿con qué? Con la voluntad de ¿quién? De Dios. Él está para ayudarnos en las debilidades, hermano. Por eso tenemos que ser amigos de ¿quién? Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos en Hechos 1? No se vayan. ¿Hasta cuándo? No se vayan ¿hasta cuándo? Hasta que no venga el Espíritu Santo. Hechos 1:4. Ellos están emocionados. Jesús 40 días, señales, milagros, prodigios, ha hecho una cantidad de cosas. Ellos están con el ánimo al 100. Y Jesús les dice, las fuerzas, las emociones no te van a alcanzar. Sus emociones, su deseo de seguir al Señor no le alcanzará frente a la tentación. Por eso necesitamos ser una iglesia llena de ¿quién? Del poder del Espíritu Santo de Dios. 4 aspectos con los que tenemos que batallar. Número 1, la disciplina. Número 2, los periodos de sequía. Número 3, las distracciones. Y número 4, ¿el qué? Le hago una pregunta. ¿Cuál de los 4 hoy le desafía más a trabajar? A ver, ¿cuál de los 4? Dice la hermana, la disciplina. ¿Quién da más? Las distracciones, dice el hermano. ¿Cuál más? A ver. Con otra, ¿cuál es la que usted dice? Mire, esta es la más difícil para mí. Desánimo. El desánimo, a veces arriba, a veces abajo. ¿Alguien lucha con la primera? ¿Cuál es la primera? ¿Cuántos necesitamos trabajar en la disciplina? ¿Cuántos necesitamos trabajar en esos periodos de sequía? Que a veces vienen como resultado de ¿qué? De la desobediencia. Lo tercero, las distracciones. Tener dominio propio para decir Facebook, no más. Instagram, no más. ¿Cuántos tenemos que trabajar en esas distracciones? Y número 5, ¿cuántos tenemos que sobreponernos a qué? Al desánimo. Todo esto, hermano, para ayudarle a qué? A dejar una generación conectada ¿con quién? Con la palabra de Dios. Cerremos por favor con el Salmo 119, versículo 11. ¿Qué dice? Salmo 119, 11. Y quiero que cerremos aquí. ¿Cuál fue el versículo a memorizar de la semana pasada? Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ese fue el de la semana pasada. Y el de esta semana, ¿cuál es? A ver, léalo conmigo. En mi corazón atesoro tus ¿qué? Tus dichos para no ¿qué? Para no pecar contra quién. Y hoy vamos a practicar, para cerrar, algo que tiene que ver con el método de parafrasear el texto. Quiero que hagamos un ejercicio ahí en su guía de predicación. Escriba el mismo versículo, pero en sus propias palabras. A ver, hagamos el ejercicio. Parafraseelo, ponga el mismo versículo, el mensaje mismo, pero en otras palabras. A ver, abre el celular y hágalo en sus notas, entonces, si no trajo lapicero. Si alguno quiere el material de la campaña, las prédicas, las diapositivas, todo, se tiene este material para poder compartirlo y poder discipular a otras personas. A ver, hagamos el ejercicio. Parafrasea el texto. ¿Cuáles son las palabras clave dentro del texto? Atesorar. ¿Cuál más? Dichos. ¿Dichos a qué se refiere dichos? A la palabra. ¿Y cuál otra palabra clave sería? Pecar. Muy bien. Parafraseemos el texto. A ver, póngale en sus propias palabras. Entiéndase paráfrasis de la siguiente manera. Es cuando usted escucha a alguien hablar y usted dice en sus propias palabras, usted trata de hacer como un resumen de lo que esa persona dijo.
La paráfrasis vamos a hacerla, ¿listo? Entonces hagamos el ejercicio, a ver. 30 segunditos, rápidamente. Parafraseemos el texto. ¿Cómo sonaría ese texto en su paráfrasis? ¿Alguien que levante la mano, la hermana? ¿Cómo dice? En mi alma guardo tus consejos para no fallarte. Qué belleza, muy bien. Hermana Lucía que también lo dijo. En mi corazón guardo tu palabra para no pecar contra ti. Muy bien. ¿Alguien más que lo parafrasee? Atrás. Hermano. En mi vida guardo y cumplo tu palabra para no desobedecer tus mandamientos. Muy bueno. ¿Alguien más? A ver, voluntariamente. Pero le falta la palabra pecar. No la deje por fuera. Hermano Juan, ¿qué hizo? A ver. Hermano, rápido. En mi corazón, oh, eso está poderoso. En mi corazón atesoro tu palabra para no volver a caer. Qué belleza. Muy bien, pero le falta algo. El pecar, ¿dónde lo dejó? Entonces organícela otra vez. Vuelva a leerla. Está buena, está buena. En mi vida aplico y obedezco la palabra para no. Eso, muy bien. ¿Alguien más? A ver, hermano Mauricio. En mi corazón guardo tu palabra para no desobedecerte. Muy bueno. A ver, ¿quién? Hermana Arlinda. Vuelvo a decirlo, porfa, interesante. En mi corazón llevo tu palabra para vivir sin pecar. Muy bien. ¿Alguien? Dos más. Hermana Milvia. Parafraseemos el texto. Aplicar tu palabra me llenará de fortaleza contra las pruebas. Bueno, alguien que haga una rima, hermano. Otra vez. Con mi corazón escudriño tu palabra para hallar santidad. Muy bueno. Hermana Susana. En mi corazón escribo tu palabra para no pecar. Entonces, ¿cuál es la actividad de esta semana? ¿Cuál es? Que podamos tomar esos versículos y aplicar ¿qué? Hay versículos que uno los lee y dice, están como enredados. Pero si hacemos este ejercicio, le pregunto, ¿le cambiamos el sentido al versículo? ¿Qué nos enseña en esencia el versículo? ¿Qué nos enseña en esencia el versículo? ¿Qué nos enseña, hermana Liliana? ¿Qué nos enseña? Ese es el principio, que quien guarda la palabra en su corazón estará librado de ¿qué? Oiga, qué belleza eso. Entonces note esto, el que guarda la palabra lo guardará de caer en el pecado. Escriba eso. Cuando guardo la verdad, no caeré en la tentación ni en el pecado. El que guarda la palabra, Dios lo guardará ¿de qué? De pecar. ¿Cómo evitamos pecar entonces? ¿Cuál es la clave para no pecar? ¿Guardar qué? ¿Cuándo pecamos? ¿Cuándo nos qué? Nos alejamos de qué? De la palabra de Dios.